Ok, dime, Edwin. Es Ya, correcto, ingeniero, gracias. quería hacer una consulta. Me estaba Dígame. hablando en el tema de la supervisión de contratos. Mi consulta es en caso de terminarse un contrato por resolución, ya sea por diferentes causas, ¿no? Que puede existir una resolución de contrato. En este caso, que una obra quedaría a medias, para hacer la liquidación final de la obra con la empresa que se haya resuelto el contrato. El tema de materiales, específicamente de áridos, corresponde reconocer la cancelación a la empresa en caso de que la empresa tendría los áridos acopiados en cierto lugar o no correspondería. Mira, de eso vamos a hablar precisamente hoy, ¿ok? Ese es un punto de lo que vamos a tocar hoy, que son los materiales que están almacenados en obra. De acuerdo a la normativa, hasta donde yo manejo la normativa boliviana, se le reconoce al contratista, pues el material que tenga copiado en obra, cierto porcentaje, hay una reglamentación para eso. Y entonces, este, ese material, pues, tiene un reconocimiento que se va haciendo por cada ¿cómo se llama? De las planillas de pago, ¿no? De los avances de obra. Que algo Sí, de eso vamos a hablar en el día de hoy, de los certificados o las planillas de avance de obra. Y en uno de esos puntos que vamos a tratar hoy está lo que tiene que ver con los materiales comprados con anticipación, ¿no? Siempre y cuando sean comprados, que no sean de producción o que no hayan sido producidos por el contratista, porque en algunos casos el contratista tiene digamos, tiene sus medios para producir esos áridos, porque a lo mejor es dueño de una cantera o es dueño de algún espacio donde puede sacar los áridos, o bien sea la piedra, o bien sea la arena, ¿ok? O bien sea el material de los rellenos. Pero sí hay, eso viene estipulado, de alguna manera viene determinado en el contrato, ¿ok? Pero hay una reglamentación, que ahorita no tengo a la mano, no tengo el número, pero sí lo he visto lo leí cuando estaba preparando el material del módulo, ¿ok? Donde se le reconoce el 75% del material que tenga copiado. ¿Ok? perfecto, ingeniero, gracias. De nada, Edwin, a tu orden. ¿Alguna pregunta o alguna consulta? Vamos a esperar un poquito aquí. ¿Cuántos sabemos ya? Sabemos 13. Bueno, vamos a esperar 5 minutitos más, pues. Es un poco difícil poder empezar a la hora, ¿vale? Entiendo que ustedes todos laboran y no laboran, muy pocos laboran cerca de lugar de residencia, ¿no? Entonces, hay que ser un poco consciente con esto y brindarles pues un tiempo para que se puedan conectar. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Fue bien interesante esa consulta que nos hizo nuestro compañero ahorita, ¿ok? Porque son cosas que suceden. Ahora, hay que ver cuáles son los causales de la resolución del contrato. Entonces puede ser que pueda haber algún inconveniente o alguna privación para poder reconocer eso, pero eso está estipulado perfectamente en el contrato cuando se firma el contrato. ¿Ok? Ya vemos 15. ¿Alguien más tiene algo que comentar antes de que empecemos con nuestra sesión del día de hoy? La sesión 5. Les recuerdo que el centro está abierto hasta mañana, porque lo abrí muy tarde. Pero voy a tratar de poner
el número 5, ponerlo mañana temprano, de manera que tengan una semana para poderlo resolver. Aunque son sencillos los cuestionarios, pues. No son nada del otro mundo. ¿Ok? Como este es un módulo prácticamente conceptual, pues de concepto, no es nada difícil, porque yo lo que yo pregunto lo hemos dado en la sesión. ¿Ok? Mi conexión está muy inestable. ¿Me oyen bien? Voy a tener que traerme la otra conexión. Problemas de suministro de energía. ¿Ok? Hay unas fallas en los voltajes. El Corpoelec, que es la empresa que maneja todo lo que tiene que ver con la electricidad, pasó un comunicado de que hay problemas con voltaje y que recomiendan, pues, ¿cómo se llama? Desenchufar o desconectar los aparatos eléctricos. No tanto así en la ciudad capital, pero sí en el interior del país. Bueno, vamos a dar comienzo a nuestra sesión de hoy. Como siempre, pues empezaremos con esa frase que tienen al pie de la lámina, que nos dice: la unidad es la fuerza cuando hay trabajo en equipo y colaboración. Y se pueden lograr entonces cosas maravillosas. Es una frase de Mati Stepanek, ¿okay? Una persona que maneja liderazgo. Entonces, una de las cualidades que debe tener un supervisor de una obra, pues tener las cualidades o las capacidades que llaman blandas, ¿ok? Y una de esas es el liderazgo, es la comunicación, y es bueno que ustedes investiguen, pues, cuáles son las habilidades blandas que debe manejar cualquier profesional, y sobre todo cuando maneja asuntos de gestión o gerencia de proyectos. En nuestro caso de este módulo, pues es la parte de residencia y supervisión de carreteras y caminos, pues. Entonces, como siempre, pues el módulo, pues ya ahí lo tienen. Ya hemos visto, estamos trabajando todavía en la parte de la supervisión y residencia de obras. Nos queda la recepción de obras en la sesión que viene, la conclusión de la supervisión, y hablaremos un poco del trabajo final. Entonces, para hoy tenemos lo que tiene que ver, o hablaremos con lo que toca el tema de la certificación o la planilla de avance de obra, que es una de las labores principales que debe verificar y aprobar y chequear el supervisor. Igualmente, lo que tiene que ver con el certificado final de pago de obras, algo que tiene que ver con la pregunta que hicieron hace poco, y hablar un poco de lo que son las modificaciones de obra, que ya las veremos, que son por orden de trabajo, orden de cambio y contrato modificatorio. ¿Okay? Entonces, hablemos entonces de lo que es la certificación. Perdón, se me fue la lámina, se me pasó la lámina. Ok. Entonces, la certificación de obra no es otra cosa que un documento técnico administrativo que nos permite, pues, certificar de manera oficial los volúmenes de obra que fueron ejecutados en un periodo de tiempo. Generalmente ese periodo de tiempo se toma de mes a mes, ¿ok? Y eso se hace con el objeto, pues, de gestionar lo que es el pago por el avance parcial que han tenido las obras hasta el momento. Entonces, este documento, o que es la certificación de certificación o planilla de avance de obra, ¿verdad? Es un documento, pues, que obviamente, pues, justifica el gasto, y por lo tanto, al ser un documento de tipo contractual y legal, su valor tiene entonces implicaciones que son de tipo contable y de tipo financiero. Es decir, en otras palabras, está sujeto a
un control interno, que es el que hace la supervisión, el control previo, digamos, de esa manera, y una auditoría que se realiza posteriormente, cuando el organismo viene y hace una auditoría sobre lo que se ejecutó en el proyecto, ¿ok? O en la construcción. Y esto implica entonces, obviamente, que hay responsabilidades entonces de carácter penal y de carácter civil para aquellas personas que generan el gasto, ¿ok? Digamos que es el contratista, y algunas sanciones o responsabilidades penales y civiles o ejecutivas para el que aprueba, en este caso el supervisor y el fiscal de la obra, y administrativas para los responsables del manejo financiero contable, que son los encargados de hacer los pagos en el ente contratante. Entonces, mensualmente, pues el contratista presenta por escrito y con la fecha respectiva en la cual se ejecuta un certificado o una planilla en un formato obviamente prediseñado por el ente contratante, típico que por lo general suministra el ente contratante. Puede variar la forma, que tengo problemas, otro conectarme de una vez a esta, porque no quiero tener problemas con la conexión. Se interrumpió el audio, por favor, alguien que me diga por allí. ¿Aló? Todo bien, Inge. Ok, perfecto. Entonces, como les decía entonces, de manera mensual, pues el contratista presenta por escrito y con la fecha en la cual está haciendo su presentación, un certificado o una planilla, pues, en un formato que está previamente diseñado por el ente contratante. La forma, el fondo o el contenido, la forma, de la manera como ordenan lo, dentro de ese formato la información, ¿ok? Y ahí está entonces, refleja el total de trabajo que fue ejecutado hasta la fecha, y eso sale del resultado, pues, de las mediciones. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué está saliendo aquí? ¿Qué notificación es esta? Redes. ¿Desea permitir a otros equipos? No, ok. Mensaje que me salió aquí en pantalla, que me está tapando la mitad de la pantalla. Ok. Entonces, presenta pues lo que fue todo el trabajo ejecutado en el periodo, ¿verdad? Identificado por todos los ítems que se ejecutaron, por sus respectivos precios, y eso es resultado o sale de una medición conjunta que se hace, o preferiblemente, pues yo acostumbro a hacerla así, con la fiscalización, la supervisión y el contratista para que esta sea aprobada, ¿no? En los países donde yo he trabajado, pues no existe ese doble error de fiscalización y supervisión, sino que simplemente es inspección o interventoría. Porque el caso de Colombia y Venezuela y Panamá, que son los sitios donde yo he trabajado, no existe pues una tercera persona que es el fiscal, como sí existe en Bolivia, ¿no? Entonces, ese valor del pago mensual, pues, de los ítems del contrato durante el mes, durante el mes o el periodo que estamos considerando, será entonces, por supuesto, el monto acumulado por los ítems ejecutados hasta la fecha que se presenta el certificado. A eso es una manera muy particular de hacerlo. Yo siempre hago la medición total, llevo un total de las mediciones y le resto o hago una sustracción de lo que fue facturado en el mes anterior. De esa manera se evitan errores, ¿ok? Y dejar por fuera, pues, algún tipo de medición. Y por supuesto, pues, se hace la retención o la amortización del anticipo que fue otorgado al principio del contrato para, allá creo que lo llaman el anticipo para movilización, y de acuerdo, pues, al porcentaje que esté
haya sido establecido en el contrato para ese anticipo. Entonces, eso cuenta, esa planilla tiene una reglamentación, tiene una gestión para cancelar dicha planilla, tiene un procedimiento y una recomendación. Entonces vamos a ir paso a paso por cada una de ellas, ¿ok? Con respecto a la reglamentación, ¿ok? En el fondo se puede precisar, en el fondo podemos precisar un formato, ¿ok? No se ve del todo correcto, pero ahí está un formato. Lo llamo evaluación de obra ejecutada porque en Venezuela no se llama planilla de avance, se llama evaluación de obra ejecutada, pero el significado es el mismo, ¿ok? Entonces, ese certificado de avance de obra o la planilla de avance de obra, eh, eh, ese documento debe ser pues elaborado y propuesto por el contratista y en casos en casos excepcionales y ante la demora podrá ser elaborado por el supervisor. Es decir, que si el contratista se tiene pautado las entregas para esto al cierre de mes y el contratista no lo ha hecho porque generalmente se hacen las misiones como 5 días antes del cierre del mes, entonces el supervisor procede a, a la elaboración de dicho certificado, ¿okay? O de dicha certificación. Esto, hablando en términos de colaboración, de contratos colaborativos, de trabajar en equipo, pues de manera que no se vea perjudicada la obra porque no se ejecuten los procedimientos administrativos dentro del tiempo que está estipulado en el contrato, porque ya veremos que hay unos tiempos otorgados para cada una de las revisiones y para hacer el pago. ¿Okay? Entonces, eso, como les digo, pues, en casos excepcionales, pues, lo hace el supervisor. Eso es un trabajo del residente de obra. ¿Okay? Elaborar ese certificado. También ese certificado tiene que ser verificado y tiene que ser aprobado por el supervisor. Debe ser sometido a consideración y aprobación del fiscal de obra. En Venezuela no, porque el mismo inspector es el que, el inspector es el que verifica, aprueba, ¿ok? No existe, como les dije, esa doble figura y debe cumplir con todos los requisitos que están establecidos dentro del contrato. Entonces, por otro lado, pues ese certificado debe estar firmado por el superintendente o el director de la obra como ente solicitante. Puede ser también un representante que es en este caso, el residente de obra. En Venezuela lo firma el representante de la empresa contratista, es el residente y el inspector. ¿Ok? Debe ser firmado también por el supervisor de obra, que da entonces el visto bueno y la aprobación del documento. Una vez que lo revisó y lo aprobó, es sometido luego al fiscal de obra para que dé señal de conformidad y lo apruebe, pues, y siga con el trámite administrativo. Y por último, después el visto bueno, debe tener el visto bueno de un responsable ejecutivo, ¿verdad? O administrativo del ente contratante para que se pueda hacer su respectiva cancelación. Para la gestión, vamos a pasar aquí, para la gestión de pago de un certificado de avance de obra o una planilla de avance de obra, se debe acompañar, ¿ok? De una cantidad de documentos. Puede ser que a lo mejor haya otro adicional a los que vamos a mencionar, ¿ok? Pero esto no es excluyente, pues estos son los que generalmente acompañan ese certificado de avance de obra, que es una carta que emite el contratista o entidad ejecutora solicitándole entonces al supervisor de la obra la cancelación de esa planilla, ¿ok? O de ese certificado. Entonces, una vez que el supervisor revisa, hay una carta, pues, donde el supervisor o una correspondencia donde el supervisor le dice al ente contratante que está aprobando y está recomendando, digamos, el pago de dicho certificado. La planilla o el certificado
vienen ya pues en formato que están establecidos o determinados por el ente contratante, debe ser llena o completada de manera clara una vez que se hayan verificado todos los cómputos y todas las medidas o las mediciones de las partidas o actividades que hayan tomado parte en ese periodo de evaluación. Debe acompañarse con el cronograma de ejecución físico de actividades, que fue lo que se hizo durante ese periodo, el cronograma financiero, en los que se contemplen pues los avances anteriores y el actual solicitando pues debidamente el actual solicitado y estén debidamente pues diferenciados. Eso se hace, yo lo preparaba pues en un cuadro donde tenía total, anterior, total, perdón, anterior, actual y total. ¿Okay? Es una manera de evitar errores acumulativos cuando se están haciendo las operaciones. ¿Okay? Debe llevar también, obviamente, los cómputos o las medidas, las mediciones o los cómputos métricos finales, y esos deben estar conformados y deben estar firmados por el superintendente o el director de obra, en su efecto, pues por el residente, y estos deben estar aprobados por el supervisor de obra. Y eso deben venir, yo acostumbro detallarlos con croquis, con notas de cálculo y verificaciones que demuestran las cantidades ejecutadas en dicho periodo y que son parte pues de la planilla. Esto deberá ser obviamente presentado como respaldo a cada partido, cada ítem ejecutado. Dentro de la manera que nosotros, o yo particularmente lo ejecutaba, yo ponía un pequeño croquis en esa hoja, pues por cada una de las mediciones se hacía una hoja de cómputo y se ponía el croquis o se ponía una copia plasmada del plano o de la zona donde se había hecho el trabajo y determinando pues cuáles habían sido las cantidades, determinando cuál es la cantidad que se ha ejecutado. Por otro lado, pues debe llevar un reporte fotográfico bien detallado de cuáles fueron los trabajos que se ejecutaron. Yo acompaño en esas planillas, yo pongo una foto, ¿ok? Eh, eh, eso depende, pues, como le digo, del formato que se esté utilizando, pero yo particularmente, yo siempre tengo un croquis y una foto, pues, o preparo un reporte o un informe fotográfico de todas las actividades que se hicieron y voy identificando cada una de las actividades pues que se fueron ejecutando, cada uno de los ítems. También debe llevar fichas técnicas de los ítems a pagarse en el proceso de avance físico cuando tengan, en el dado caso que tengan cierto tipo de materiales, que tengan una descripción o una ficha técnica particular. Debe estar acompañado también pues de las copias de las boletas y las pólizas de garantía, porque eso está cumpliendo pues con las condiciones y las estipulaciones que están especificadas en el contrato. En líneas generales, por lo menos en Panamá, que trabajé aquí en Venezuela, lo que tiene que estar es vigente, uno tiene que estar seguro de que la garantía o la póliza o la fianza está vigente para la fecha que se está presentando dicha evaluación o dicho certificado. Igualmente deben acompañarse con el soporte de las pruebas y ensayos de laboratorio que se hayan realizado durante ese periodo, y incluir pues los certificados de calidad de los materiales solicitados por el supervisor de obra a la fecha de la presentación de la planilla. En los casos particulares, pues un certificado de calidad, allá en Bolivia creo haberlo visto cuando vienen los atados de fierro, donde están todas las varillas de concreto, viene un documento, viene un pequeño papel donde especifica cuál es el certificado, es el certificado de calidad, o también en las bolsas o en los sacos de cemento también están pues las condiciones o las características de calidad de cada uno de los sacos que se utilizaron. Entonces, si se hace necesario, pues los laboratorios que hagan esos ensayos deben ser, obviamente, pues unos laboratorios que estén acreditados y estén certificados, y en el caso de ser necesario, se deberá solicitar entonces
los certificados de calibración de los equipos. Esos equipos, esos laboratorios deben estar calibrados. Debe tener también una copia del libro de órdenes, si es uno o si son varios, pues de los libros de órdenes que se hayan llevado hasta la fecha del avance de la obra. Por líneas generales, yo no incluyo este otro documento, que es la copia del contrato administrativo de obra. Generalmente lo que acompaño es la simple carátula, que es la primera página donde está toda la información del contrato. Yo anexo, aquí ustedes allá solicitan fotocopia de la correspondencia recibida y despachada o enviada, ¿ok? En ese periodo yo lo que hago es que yo llevo un libro, una bitácora de correspondencia y donde cada una tiene un código, ¿verdad? Y entonces lo que hago es mandar de cuál fue la correspondencia enviada y la correspondencia recibida con su respectivo código. Después tienen también, pues, que, de ser el caso, pues, copia de las órdenes de cambio o de un contrato modificatorio, si sucedió alguno de ellos durante el desarrollo de la obra en ese periodo de tiempo. Obviamente debe acompañarse de la factura que genera el contratista para su pago, ¿ok? Es una factura que es con fines de impuestos, ¿ok? Para los fondos de impuestos nacionales. Este certificado de cuenta bancaria, es decir, donde ellos tienen, donde se le va a hacer el pago correspondiente, en qué entidad bancaria y por medio de qué cuenta, y eso es un documento que emite el banco, ¿ok? El informe correspondiente que debe ejecutar el supervisor de la obra, ¿ok? Que ese se lo remite el supervisor al fiscal, ¿ok? Y donde él aprueba, pues, aprobando, el supervisor está aprobando y está recomendando, pues, que se haga el pago de dicho certificado y un informe del fiscal, igualmente aprobando y solicitándole al contratante que haga el pago correspondiente. Como les mencioné, pues, en el caso de Venezuela y de Panamá, no son dos informes, es uno solo, ¿ok? Pero es válido, pues, porque la normativa boliviana establece que deben ser ambos informes. Ese informe tiene que estar muy completo, pues debe tener eso ya lo vimos en la parte de los informes, que es lo que debe acompañar un informe de un supervisor de obra, y los contenidos del informe fiscal deben ser, creo que son prácticamente los mismos, quizás un poco más detallados. ¿Ok? Entonces, toda esa documentación deberá contar entonces, obviamente, con firmas autorizadas y el sello de la supervisión, del contratista y del contratante. Si eso no está sellado en húmedo, pues no procede el pago, y ya que la medición, pues, yo acostumbro a hacerlo, por eso le hago este comentario, se hace en forma conjunta entre el fiscal, la supervisión y el contratista. Son ellos entonces los responsables directos de los montos que la contratante va a tener que pagar. ¿Ok? Ya yo les he explicado, les he comentado, pues, que cuando se trabaja de manera colaborativa, para evitar pérdidas de tiempo, es recomendable hacer las mediciones en conjunto, de manera que todos estemos de acuerdo en lo que se está firmando. Yo hice una supervisión de una carretera de la localidad de Upata hasta Santa Elena de Guairén, que eran algo así como 462 kilómetros de carretera, una rehabilitación, y precisamente yo con el residente hacíamos conjuntamente las mediciones, y entonces ya el certificado estaba una vez prácticamente aprobado, porque los precios estaban determinados y eran unos precios fijos, pues no habían variaciones en los precios. ¿Ok? Por otro lado, tenemos entonces, para ver, ok, eso tiene un proceso de gestión para cancelar dicho certificado, dicha planilla. Entonces, para gestionar o hacer la gestión de cancelación o de pago
de ese certificado, esa planilla, existen entonces, dentro del contrato están establecidos la fecha y los plazos perentorios para que se haga pues la respectiva cancelación, y eso está generalmente en los términos de referencia. Entonces, eso tiene una serie de recomendaciones que son que el plazo para la medición y aprobación mensual de los volúmenes ejecutados se haga los 5 últimos días calendarios del mes que concluye. Es decir, decir, a los 25 de cada mes se deben estar haciendo pues las mediciones y deben estar ya aprobadas y deben estar certificadas por la supervisión. Para la elaboración y la presentación del certificado, pues incluidos los documentos escritos, se toman entonces 5 días, ¿okay? Generalmente son 5 días calendarios, luego de cerrado el mes. Si se hicieron las mediciones, Marco está por ahí activando. Marco activó la pantalla. Marco, puedes quitar la cámara, gracias. Si las mediciones se hacen 5 días antes, se presenta entonces el certificado fin de mes, ¿verdad? Debe hacerse la presentación sin falta, pues, dentro de los 5 días calendario, pues, luego de cerrado el mes, ¿ok? Esos son términos que están establecidos en el contrato. Una vez que se le entrega la supervisión, pues hay que acortar esos tiempos. Se puede tomar hasta 3 días hábiles para presentarle pues la aprobación al fiscal, ¿ok? Entonces, el fiscal tendrá también pues unos días que son luego de recibir del supervisor recibir dicho certificado, pues puede tener a contar hasta 3 días hábiles y luego tenemos el tiempo o el plazo de gestión que toma el ente administrativo contable por parte de la entidad ejecutante, pues que es aproximadamente 15 días a 30 días calendarios a partir de la aprobación del fiscal, ¿ok? El retraso en el pago por cuenta del contratante puede dar lugar pues a ampliaciones de plazo según esté establecido en el contrato. Eso lo hablamos nosotros anteriormente, que puede ser causales pues para hacer inclusive hasta paralizaciones, porque si no se paga dentro de esos periodos, puede entrar en problemas financieros la contratista por falta de flujo de caja. Entonces, cada certificado debe llevar entonces la firma del contratista con la fecha de entrega cuando le entregó a la supervisión. Eso también debe quedar asentado en el libro de órdenes o en el libro de obras. Debe llevar la firma del supervisor y la fecha en la cual el supervisor le entrega al fiscal. Todo esto para llevar, tú sabes, ustedes saben, pues llevarle el histórico de los tiempos que se está tardando el proceso administrativo. Luego el fiscal, luego de la firma, posterior a la firma del supervisor, tiene un plazo no mayor de 3 días hábiles para hacer el proceso correspondiente. Luego tienen la firma del ente contratante con la fecha de remisión a la dependencia que realiza la obra. Generalmente eso es una unidad administrativa del ministerio o de alguna alcaldía. Entonces, eso se le remite a esa unidad para que haga el proceso de chequeo y revisión. Debe llevar la firma del jefe, pues, o del responsable de esa unidad administrativa, que es la que está ejecutando la obra, incluyendo, pues, la fecha de remisión a la autoridad delegada para su correspondiente autorización de pago. Es cuando ellos liberan y dan la liberación del pago para que se haga efectivo, y entonces, por último, debe llevar la firma de la autoridad delegada con la fecha en la cual autoriza ese pago. Eso está todo dentro de un formato, ¿ok? Ustedes lo deben haber manejado. En los pies de página de esos formatos están cada una de las firmas para hacer
un seguimiento pues de los tiempos en que se está llevando cada una de las actividades de ese proceso administrativo para poder ejecutar el pago correspondiente a un certificado de avance de obra o a una planilla de avance de obra. Por otro lado, entonces eso tiene un procedimiento, como trato de mostrárselos allí en este pequeño esquema que veo aquí, no está aquí, en este pequeño diagrama, que es un proceso donde se van tomando los tiempos y cómo se va adelantando, cómo va avanzando dicho proceso. Entonces, aquí hay algo que es bueno mencionar, aparte de lo que mencionamos anteriormente en el procedimiento anterior, que puede haber casos, por eso es que a mí particularmente me gusta y recomiendo hacer las mediciones en conjunto para que no haya desacuerdos en las mediciones, pues, ¿ok? Porque eso debe resolverse, pues, si no se resuelven los tiempos que están establecidos, pues, ese sobrante o esa discrepancia de mediciones tendrá que ser pasado a periodos de pago posteriores, y eso lo que empieza es a complicar pues los procesos de los certificados. Y hay algo muy típico, pues a veces devuelven los certificados porque hay errores ortográficos o tipográficos o errores numéricos o errores en las operaciones, o la documentación está incompleta, o las garantías no están vigentes, y otras condiciones otras condiciones que no se cumplan, pues eso dan lugar pues a que ese certificado sea devuelto. Entonces hay que revisarlo muy bien. El supervisor debe revisarlo muy bien, todo su contenido, revisar muy bien la parte de ortografía, la parte de tipografía, en fin, la fecha, etcétera, etcétera. Por otro lado, pues, perdón, deben ser, como dije, presentadas mensualmente porque representan un mecanismo de control objetivo y documentado del avance físico y financiero de la obra, porque nosotros cuando presentamos nuestros diagramas de avance, cuando hicimos la planificación de la obra, hicimos esa planificación mostrando cuáles iban a ser los avances que íbamos a tener a lo largo del tiempo, y generalmente se hace de forma mensual. Y cuando este certificado no es presentado voluntariamente por el contratista, debe observarse pues que esa regularidad debe hacerse a través de una carta que debe hacer el supervisor, ¿ok? De manera de volver a ser válido lo que hablamos antes, que en casos excepcionales, pues el supervisor es el que elabora pues ¿cómo se llama? El certificado. En ese proyecto de la carretera que les mencioné, hubo un par de ocasiones donde yo fui el que generé los certificados de obra, porque hubo unos inconvenientes con el residente y con su asistente que no pudieron, pues estaban incapacitados para realizarlo. Entonces yo me dirigí a las oficinas del contratista, y allí con otro personal que estuvo asignado a la obra, pues, y mi asistente y mis ayudantes, pues hicimos lo que tenía que ver con el certificado. Y hay unas recomendaciones que son bien importantes que debo hacerle saber, que hay que hacer la medición y la forma de pago como está escrita en los pliegos de las especificaciones técnicas para cada uno de los ítems o actividades, pues de manera conjunta, es decir, entre el supervisor y el residente y el fiscal, definiendo pues cuáles son las condiciones de cuantificación y de pagos parciales. Y eso trae por consiguiente pues que debe observarse fielmente este tipo de prescripciones o este tipo de indicaciones. Cuando esto sucede, pues no son cuando suceden este tipo de cosas y no son lo suficientemente explícitos,
el supervisor entonces debe tomar decisiones, y en ese caso serían aquellas que convengan a la obra y a la economía de la misma. Y si las decisiones implican riesgos, estos deben ser consultados previamente pues con el contratante a través obviamente del fiscal de obra. Después la cancelación de los volúmenes de obra por materiales en bodega, que fue la consulta que hicieron, debe estar regulada en el contrato y eso lo vamos a hablar más tarde. ¿Ok? De otro modo, no es posible proceder a bajo ninguna circunstancia el pago de esos materiales en bodega. Y de esto hablaremos, pues, como le dije, más adelante. Otra recomendación es que no es posible la cancelación de volúmenes de obra que no hayan sido ejecutados. Esto es una mala costumbre que tiene ciertos contratistas. Dicen, ay, no, pero pásame esta cantidad que yo te la termino la semana que viene. Eso es un riesgo al cual se puede ver afectado el supervisor porque el contratista no cumpla con eso y puede venir una auditoría en ese tiempo y puedan, pues, de alguna manera causar algún tipo de sanción contra el supervisor. Entonces, es preferible, pues, simplemente y únicamente, pues, colocar las cantidades de obras que realmente fueron ejecutadas, ¿ok? Para que no se presente este tipo de situación, pues. Cualquier certificación de volúmenes que no haya sido ejecutado a efecto de pago y que no hayan sido verificados correspondientemente puede dar lugar entonces inclusive a que le rescindan o resuelvan el contrato del supervisor por prestarse a hacer esto y que no lo vuelvan a elegir para futuros proyectos como supervisor, ¿ok? Tanto al supervisor, inclusive a la entidad ejecutora, pues la pueden vetar y entonces, porque estas son prácticas que se consideran fraudulentas, que van en contra del peculio de la nación y eso pues sin prejuicio seguir otras acciones legales que correspondan según la normativa que esté vigente en el momento de la ejecución. Esto, por supuesto, como le dije, esto tiene un formato, ¿ok? Que está totalmente bien definido y últimamente, pues no sé si hay ciertos organismos, por lo menos yo he trabajado recientemente ya con paquetes de software. Nosotros tenemos un paquete de control de obras elaborado. Bueno, aquí hay 3 paquetes de control de obra. Uno se llama LuloWin, el otro se llama Maprex, que son software que permiten llevar pues los controles y las cantidades de obra de manera directa, pues, y entonces se facilitan mucho los trabajos de cálculo, no hay problemas porque a ciertos organismos donde yo trabajé en algún momento me pedían lo que llaman la cinta compumétrica. Ustedes recuerdan aquellas calculadoras que tenían una cintita así como las cajas registradoras de los supermercados. Bueno, todas las operaciones había que hacerlas allí y anexarlas, graparlas a lo que era el significado, el certificado. Entonces, para efectos de pago, pues eso se considera obviamente lo que es el formato del contratante como formato de uso oficial, aunque ya ciertos organismos pues están permitiendo utilizarlo a través de software. Aquí en Venezuela ya los organismos públicos pues ya se han puesto de acuerdo con las casas que han generado estos paquetes de software. Entonces, ya el formato viene estructurado y formado de la manera que lo quiere el organismo competente y viene con los logotipos y toda la información pues que requiere el formato correspondiente. Entonces, en el caso pues de que existan discrepancias, ¿okay? Al momento de elaborar el formato, estas se deben resolver obviamente con la participación de todas las partes, entiéndase con las partes contratantes, fiscal, supervisor y contratista, y siendo pues la máxima autoridad en la obra, la fiscalización, es la que determina pues si esto está especificado en los términos contractuales. Entonces, como les dije, pues el contratista le presentará entonces al supervisor la planilla. Eso dependiendo del organismo puede ser, obviamente tiene que ir en un original y las copias que soliciten
el organismo correspondiente y tienen que estar firmadas pues por el supervisor y la entidad ejecutora. Yo hice una observación aquí con respecto a los materiales que permanecen almacenados, porque eso no es costumbre, aquí en Venezuela no es costumbre, ¿ok? La única manera que tú hagas eso es que venga un ítem dentro de lo que es el presupuesto que sea suministro de material, ¿ok? Por lo general las partidas se componen, un ítem se componen de suministro, transporte, colocación, ¿ok? Pero nuestra normativa permite cobrar el suministro, cobrar el transporte y cobrar la colocación. Si hablamos de fierro, pues cuando llega una cantidad de fierro a la obra, se cuantifica cuánto es y se puede pagar, pero eso debe estar estipulado en el contrato, ¿ok? Entonces, de acuerdo a lo que yo pude investigar, porque no es normal, pues, trabajar con este tipo de, de, de ítem, ¿ok? Creo que se paga hasta el 75% del costo total de los materiales que estén de manera permanente y que sean no perecederos, obviamente, pues, y que estén almacenados en las bodegas o en el sitio de acopio del contratista. Eh, Eso tiene un manejo muy particular desde el punto de vista administrativo que debe estar estipulado y debe estar eh, bien definido en el contrato si se puede hacer ese tipo de maniobra o no. ¿Okay? Antes de pasar al próximo, que es el certificado final de pago, ¿hay algún comentario, alguna observación que quieran hacer, por favor, con respecto al certificado de avance? Estamos abiertos a aclarar asuntos aquí entre todos, pues, que podamos aprender. A ver, ¿quién tiene algún tipo de pregunta o comentario? Ingeniero, una consultita, Dígame, buenas noches. ¿quién me está hablando por allí? Le habla Marcos Capo, ingeniero. Dígame, Marco. Sí, Inge, una consulta. En el tema de la planilla de pago, en el caso de que, la obra, o sea, una experiencia personal tengo que en el transcurso de la obra no era una obra grande, una obra pequeña, pero no se ha logrado tramitar ninguna planilla de avance de obra durante el proyecto. Y, y bueno, Debido a, o sea, no se ha logrado, simplemente no se ha tramitado ninguna planilla de avance, tampoco no nos ha exigido el supervisor. Y ahora quería consultarle si es que directamente se puede hacer una planilla de avance después de que ha terminado el plazo y después hacer una planilla de cierre, o directamente después de que ha terminado el plazo de ejecución de obra, se hace directamente una planilla de cierre. No sé si se podría hacer una planilla de avance, esa es mi consulta. Gracias. bueno, fíjate, Marco, resulta lo siguiente. No me ha tocado, eso debe ser una obra muy chica, muy pequeña, ¿ok? Con muy corta duración. eh, pero por líneas generales, eh, yo no, yo o los entes que me contrataron, bien sea entes públicos o entes privados, piden o solicitan que haya certificaciones de avance porque ellos tienen de alguna manera ver cómo se están utilizando los fondos, cómo estamos consumiéndonos el tiempo, ¿ok? Pero la verdad es que para obras muy chicas, muy chicas y de muy poca monta, inclusive se puede hacer al final, ¿ok? Y el tiempo si el tiempo de duración, no, si el contratista puede absorber, eso depende también, porque el contratista puede ser que esté en la capacidad de absorber ¿cómo se llama? Ese tiempo sin tener ningún cobro, tener ningún ingreso, eh, podría ser, pero yo no lo recomiendo, ¿ok? En lo personal. Si puede ser un poco más específico, Marco, de cuál fue el caso.
Sí, como le decía, ingeniero, no hemos cobrado ni una planilla de avance, ya la obra es para 3 meses, más o menos, y tampoco se ha dado anticipo a la empresa. Entonces, nosotros hemos hecho el avance director de la obra y se ha concluido, ¿no? Pero nosotros hemos presentado una planilla de avance de obras después de que se ha terminado el plazo. Sí, eso no importa, eso no importa. Si Entonces, si tienes, como decimos en mi país, si tienes el suficiente pulmón, ¿ok? Pulmón financiero como contratista para poder soportar 3 meses sin recibir pago, pues y sin haber recibido anticipo, debe ser que no es de mucha monta la obra, o la empresa que está con la empresa contratista o la constructora, pues tiene un buen apalancamiento financiero y le es indiferente si cobra o no cobra, pues. Además, por 3 meses es preferible. Yo particularmente hubiera hecho algún tipo de certificado, pues, ok, intermedio, pero eso depende mucho de la condición del contrato y de la condición económica que tenga el contratista, porque si la terminaron, quiere decir que tenían suficiente pulmón económico para poderla terminar, ok. Yo no lo recomiendo y yo creo que ningún organismo lo recomendaría, pues. Claro, para el contratante es muy bueno porque no tiene que hacer erogaciones de dinero, pero por la mayoría de los contratistas necesitan tener ingresos para poder ejecutar la obra. ¿Ok? No sé si te queda claro con eso, Marco. sí, ingeniero, está bien. Muchas gracias. De nada, tu orden. ¿Alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta? Bien Ah, creo que interesante. no, Inge. ¿Alguien habló? Sí, sí, le habla Luis Víctor, Inge. Dígame, Víctor. Al respecto sobre el certificado de cierre. Luis Víctor. No Sí. espérate, que no hemos hablado del certificado de cierre. Vamos a eso. Ay, Pero sí, de todas maneras, te estás adelantando, ¿cierto? sí, algo más o menos, sí. Ok, vamos a esperar esto y una vez que terminemos con el certificado final de pago, me hace la consulta que tiene que ver con respecto al certificado final o al cierre de obra, pues, el certificado de cierre. ¿Ok? Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre lo que hemos visto? El certificado de avance de obra. Esa es una de las actividades más importantes que desarrolla el supervisor, ¿ok? Porque es la de mayor responsabilidad, porque puede tener sanciones, pues, de tipo legal y administrativa. Entonces ya nos comimos 1 hora, vamos al certificado final de pago o de cierre. Entonces, este certificado, pues obviamente, todos ustedes saben que este es un documento de carácter técnico administrativo que se realiza una vez que la obra es concluida, pues. El caso que presentó Marco antes, pues lo hicieron al final. Hicieron un certificado final de pago y cierre de obra. ¿Ok? Entonces, en este se certifica, pues, oficialmente cuáles fueron los volúmenes ejecutados en el periodo de tiempo establecido contractualmente. En el caso de Marco eran 3 meses, pues ellos presentaron todos los volúmenes y las cantidades ejecutadas en esos 3 meses. ¿Ok? Y esto se hace pues obviamente con el objeto pues de establecer cuál es el pago y la liquidación final por concluir la obra. ¿Okay? Entonces, este documento justifica obviamente pues todos los gastos que fueron realizados, ¿ok? Durante la ejecución de la obra y por tanto pues su valor tiene implicaciones, como dije anteriormente, para el de certificado de avance tiene implicaciones contables y financieras, es decir, que puede estar sujeto a control interno, que es un control previo que se hace en la obra, que hace el supervisor, o una auditoría posterior, y eso puede implicar, pues,
responsabilidades penales y civiles para aquellos que generan el gasto, que es decir, el contratista, ¿verdad? Y ejecutivas para el que aprueba y administra, el que aprueba, que es el fiscal y el supervisor, y administrativa para los responsables del manejo financiero contable por parte del ente contratante. Entonces, inmediatamente después que la obra haya sido concluida, obviamente, pues, y a satisfacción y haya sido entregada ya de una vez, de manera definitiva, y haya sido entregada a satisfacción del contratante, ¿ok? El contratista, pues, y la supervisión le hicieron esa entrega a través de las famosas actas que vimos anteriormente. Entonces, la supervisión, pues, procede entonces a hacer el certificado de medición final, en el cual será sometida, pues, al reconocimiento o al conocimiento del contratista, donde debe expresar, pues, de forma escrita que está conforme con eso. Por eso que yo anteriormente les decía que es bueno, o yo acostumbro, durante mi avance de obra, todas las mediciones son acumulativas a la fecha. Es decir, el total, porque cuando se hace la última medición, entonces obviamente ya tenemos la medición final y no hay que hacer como hace mucha gente, porque tiene que volver a repasar todas las mediciones de todas las planillas anteriores. Entonces, por eso es que el formato que yo manejo dice actual, anterior, actual y total. Entonces, ahí se lleva pues un control mucho más expedito para hacer las correspondientes, ¿cómo se llama? Las correspondientes tramitación de dicho certificado. Entonces, esto tiene pues una reglamentación, obviamente, al igual que el anterior, pues, que para gestionar o para hacer, llevar a cabo pues la gestión del certificado del cierre de obra, pues se debe contar con esta información que está contenida en la lámina, que es muy similar pues a la que se presenta en el avance de obra, con una pequeña o poca variación, ¿ok? Entonces, de todas maneras, esto lo van a tener ustedes en la grabación, lo van a tener en la presentación que yo les cuelgo en la plataforma, y lo van a tener también igual en el material de soporte que yo les entrego. La única diferencia que yo veo es que aquí se entregan los planos as-built, ¿ok? O de acuerdo a cómo fueron hechos, porque en esos planos están todas las modificaciones. Afortunadamente ahora, pues, contamos con la metodología BIM, ¿okay? Con este modelo tridimensional del Building Information Modeling, que nos permite ir actualizando a medida que vamos avanzando en la obra. Cuando se trabaja ya con la cuarta y la quinta dimensión del BIM, se llevan los controles tanto de cantidades, montos y tiempo. Entonces es mucho más sencillo entregar esos planos, porque cuando todas las modificaciones que se hacen en obra se montan inmediatamente en el modelo, tridimensional, y entonces esas cantidades de obra ya son computadas inmediatamente. BIM es una maravilla. O sea, lo que se hacía antes manualmente y llevaba mucho tiempo, ahora se hace de manera inmediata. ¿Ok? Entonces, obviamente, pues igualmente llevamos el informe del supervisor y el informe del fiscal, ¿ok? Recomendando pues el correspondiente pago a, ¿cómo se llama? El correspondiente pago de dicho certificado final. Entonces, lo importante aquí es que esto debe estar firmado por el contratista con su respectiva fecha de entrega al supervisor, eso para dejar registro. Siempre, recuerden que siempre les he dicho que el libro de órdenes o la bitácora o el libro de obras es algo fundamental para los momentos en que se tenga que hacer algún tipo de reclamación, algún tipo de investigación, auditoría, cuándo fue que se entregaron los documentos, si se entregaron completos o no.
debe llevar la firma del supervisor de la obra, obviamente, cuándo fue que la firmó, cuándo fue que la recibió, y la firma del fiscal de obra, una vez que el supervisor se la entrega, pues, y él tiene que firmar eso, o tiene que dar la aprobación al visto bueno, pues, dentro de un periodo de, por lo menos, no mayor de 3 días, ¿ok? Esto, una vez que se hace esto, o que se hace el certificado final de pago, se presenta un estado final de cuentas, ¿ok? Eh, que es cuando hay una conformidad del contratista a ese certificado de medición final, y entonces se presenta pues a consideración de la supervisión este estado final de la cuenta, que es un resumen de todo cómo se ha llevado, cómo están las cuentas de dicho contrato. ¿Okay? Entonces, el contratante pues no tiene responsabilidad alguna hacia el contratista por cualquier reclamo que pueda emerger si esto no se ha llevado de la manera correcta. Entonces, obviamente esto tiene pues una serie de requisitos que es una evidencia de que los trabajos comprendidos en contratos están libres de todo reclamo, bien sea de tipo legal, de tipo de deuda o tipo de prebenda, ¿ok? El monto original y final de contrato debe estar reflejado en esto de acuerdo a cómo fueron surgiendo pues órdenes de trabajo y órdenes de cambio que fueron suscritas por ambas partes durante el periodo de construcción. También debe reflejar ese estado final de cuentas. Eso es lo que llamamos en Venezuela cuadro de cierre de la obra, ¿okay? Que es un cuadro grande donde están contrato original, aumentos, disminuciones, obras adicionales, modificaciones de precios, etcétera, etcétera, y te da un monto final, ¿okay? Que es lo que se llama el estado final de cuentas. En mi país se llama cuadro demostrativo de cierre de obra, ¿okay? Debe tener entonces también la cantidad de horas ejecutadas de acuerdo al certificado final, que son las que se ejecutaron de manera final, pues la cantidad de eso viene de la suma de las cantidades originales, aumentos y disminuciones de obra, porque hay otros que son, esos son en cantidad y los otros son en monto, en bolívares, que depende si hay fórmula escalatoria o incremento de precio en alguna de las partidas. ¿Okay? Después tenemos el costo total de la obra ejecutada, incluyendo pues los trabajos en base al costo más porcentaje, si es que existiesen en el contrato, el monto total percibido por el contratista hasta el certificado de pago anterior. Eso es bueno llevarlo también en un cuadro. eh, eh, yo lo llevaba por cuadro, yo decía cuadro de certificados, por decirlo, yo lo llamaba cuadro de evaluaciones, donde ponían cuánto se había pagado en cada una de los certificados, en cada una de las planillas, de manera de hacer un doble chequeo al final, si los montos correspondían a lo que hace a lo que representa el estado final de cuentas. Obviamente que hacer las deducciones a favor del contratante, si hay algún tipo de incumplimiento de plazo u otros conceptos que estén establecidos en el contrato, cuánto va a ser lo líquido que se va a pagar o cuál es el saldo deudor a favor del contratante. Si es que se detiene la obra, pues si se para la obra, habrá algún monto que deba ser subsanado al ente contratante. Y siempre con la previa aprobación de la supervisión, el certificado final de pago seguirá pues el trámite hasta su aprobación final, ¿ok? Y hasta el pago el pago por el ente contratante perdón, el ente contratante al contratista. Un momentico, cojo con un caramelito. Debo tener para aquí un caramelito para que vean. Yo no lo tengo porque la cerveza seca. ¿Okay? Ok, entonces, a ver, la pregunta que tenías anteriormente ya la puedes formular. Ok, una consulta. Víctor. Estaba en un proyecto
le comento, hace unos 3 años como supervisor de obra de un embovedado. Y justamente yo heredé al final casi esa obra de anteriores supervisores en el sistema público. Tú eras Y supervisor en esa obra, o fuiste sí, supervisor. fui supervisor. Ok. No la Y, agarraste desde el principio, fue una herencia. sí, heredé esa obra, ¿no? Pero el problema es que al final cuando heredé la obra estaba abandonada, ¿no? Y, y su plazo ya había vencido, ¿no? Y no había ningún motivo en el libro de órdenes, nada, ¿no? En el anterior supervisor no registraron nada porque cometieron ese error, ¿no? Esa falencia, ¿no? De no fundamentar por lo menos una paralización. Y tuve que resolver, ¿no? El contrato hacía las patadas y cuando hice el problema era la conciliación de saldos para la planilla de liquidación, que el contratista, según contrato, o sea, para hacer la conciliación hay que hacerla con el contratista. Y el problema era que el contratista nunca se aparecía, ¿no? Y había una presión social fatal, ¿no? De querer continuar la obra, pero yo cuando lo dejé empecé a hacer la conciliación de saldos, pero ahí me vino un abogado, ¿no? Que me decía que no podía hacerlo yo de forma arbitraria como supervisor, sino tenía que estar sí o sí la presencia del contratista, ¿no? Y eso Ok. se, se truncó, ¿no? La planilla de liquidación, ¿no? Para el contratista y no sé si es causal cuando el contratista no se aparece, ¿no? Eso lo mencionamos anteriormente, pues. Eso tiene que haber sido consultado previamente con el ente contratante y entonces él te autoriza de manera que tú puedas librar cualquier tipo de sanción posterior porque fuiste autorizado a hacer tú el cierre de la obra. ¿Ok? Eso lo mencionamos anteriormente. Sí, justamente eso de la conciliación, ¿Eh? como le digo, A mí, y a mí no me ha tocado nada parecido, gracias a Dios. sí, no, hubo mucho problema, ¿no? Y siguen hasta la fecha, ¿no? Ya han pasado como más de 2 años y ya ha ido a problemas judiciales, ¿no? Y anteriores supervisores y demás, pero el problema era cómo conciliar, ¿no? Porque no Claro. había ni siquiera, anteriores planillas no tenían información fidedigna de los planos, volúmenes para hacer una planilla de liquidación final, ¿no? Y hubo un gran problema, ¿no? Bueno, fíjate que tú lo que estás diciendo o lo que traes a colación, muchísimas gracias por tu observación porque es bien importante y que le sirva a los demás participantes. Fíjense lo importante que es llevar registro de todo. Ustedes como supervisores, ¿ok? Porque cualquier persona que venga posterior a ustedes, porque, no sé, lo pasan a otra obra, a mí no me ha pasado eso, pues yo siempre que he comenzado he terminado las obras como inspector, nos llamamos supervisor, como inspector o como inspector, pero sí me ha pasado como residente que he dejado la obra, he tenido que darle la obra a otro ingeniero, ¿ok? Que me relevaba en el cargo, pero yo llevaba toda mi información, todo estaba registrado, todo tiene que tener registro, todo tiene que tener, digamos, eh, evidencia, ¿ok? Recuérdense del principio de la ley que eh, toda persona es inocente. Bueno, eso es lo que debería ser, al menos que se demuestre lo contrario, entonces lo demuestran a través de evidencia, a través de pruebas. ¿Ok? Entonces, si dejan registro de todas las cosas, todo lo que hemos mencionado, que es lo que deben incorporar, que es lo que deben llevar libro de órdenes o libro de obra o bitácora de obra, como lo quieran llamar, todo el registro de correspondencia, en un resumen de cuáles son las correspondencias, cuáles son las órdenes emitidas, etcétera, etcétera. Si ustedes llevan eso, ¿ok?
es la manera como yo fui instruido, ¿okay?, en mi carrera profesional a través digamos, de los tutores y los mentores que yo tuve, y mis jefes y mis colaboradores, pues, eso es lo que se llama el expediente de obra, pues, que lo llaman en ciertos países, nosotros lo llamamos, ¿cómo que se llama? El dossier de la obra, ¿okay? Ahí están todos los certificados de calidad, todas las instrucciones, todas las calibraciones de equipos y maquinaria, todo lo que tiene que ver con el control de calidad, todo lo que tiene que ver con seguridad industrial, todo eso hay que dejar registro, hay que llevarlo. Entonces, claro, yo puedo entender que cuando una obra grande y tiene un solo supervisor es mucho trabajo para él. Por eso es que los proyectos grandes tienen más de un supervisor y tiene supervisor por especialidad. ¿Okay? Pero es importante que lleven registro. Y es un consejo que le doy, un consejo que me dio mi papá, que fue ingeniero, uno de los primeros. Mi papá tenía 8733. No, para ver. Bueno, papá fue uno de los primeros ingenieros colegiados de Venezuela en el año 40 y algo. Fue excelente profesional, todos sus compañeros y colegas y amigos, pues, de alguna u otra manera fueron mentores míos y me ayudaron mucho en mi carrera. Y mis profesores, muchos de ellos, se graduaron con mi padre, ¿okay? Y era una generación de profesionales de alto calibre. Entonces, este, eso es importantísimo y se lo doy como recomendación. Dejen registro de todo. No crean que algo que está pasando no tiene ninguna importancia. Todo en una obra tiene importancia. ¿Okay? ¿Algún otro comentario? Gracias por tu consulta. Está bien interesante. A ver, ¿alguien más tiene un comentario? Ya son las 9:20, nos queda poco tiempo. A ver, entonces vamos a pasar al otro. Si no hay comentario, pasamos al otro tema, que son las modificaciones que puede sufrir la obra. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a lo que dicen las normativas bolivianas, que ha establecido que de forma excepcional o por causas, pues, plenamente justificadas, bien sea de carácter técnico, de carácter legal o de carácter financiero, la supervisión con la debida y correspondiente autorización expresa y por escrito del contratante, durante el periodo de ejecución de la obra podrá ejecutar o efectuar modificaciones o ajustes, pues, que sean necesarios al diseño o al proyecto de la obra, de manera, pues, o a efecto de que la misma cumpla con el fin con el cual estuvo prevista esa obra, ¿no? Entonces, el contratante o bien el contratante o la supervisión, previo a un trámite respectivo de aprobación y acordado de manera conjunta con el contratista, entonces podrán introducir entonces esas modificaciones que consideren estrictamente necesarias y con el tal propósito para subsanar o pues para que se cumpla con la función del proyecto. Y la supervisión entonces tendrá la facultad para ordenar por escrito al contratista dichos cambios, dichas modificaciones, y este deberá cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones, que sería, por ejemplo, efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de la obra. Esa es una de las funciones del supervisor, que tú le puedes decir, mira, esto vamos a ajustarlo porque en realidad no lo estás ejecutando de la mejor manera. Incrementar o disminuir cualquier parte de la obra prevista en el contrato, siempre con la aprobación, obviamente, pues, del ente contratante, y efectuar trabajos adicionales inherentes a la misma obra que sean absolutamente necesarios, aunque no cuenten con precios unitarios establecidos en el contrato. Estas son las tres maneras. Nosotros llamamos esto, nosotros llamamos obras adicionales, obras extras y obras, lo llamamos de diferentes maneras.
aquellas obras que están contenidas en el contrato, en los ítems, ¿ok? En los ítems del presupuesto están contenidos allí, pero las cantidades no fueron bien calculadas. Eso amerita pues que haya un cambio. Si hay partidas que no estuvieron o ítems que no estuvieron incluidos en el contrato, ¿ok? Pero que son necesarios para ejecutar la obra, sea otro tipo de obra. Yo les puedo poner después, les voy a poner un cuadrito en la plataforma, como lo llamamos acá en Venezuela, y seguramente ustedes lo podrán entender mejor. ¿Okay? Pues son obras adicionales, eh, obras extras, ¿okay? Y ahorita no recuerdo, son tres tipos, ¿okay? Que se refieren a las a las que estaban incluidas en el listado de ítems, pero con cantidades menores, porque hubo un mal cálculo. Aquellas que no estuvieron contempladas dentro de los ítems, pero que estaban en los planos y no fueron incluidas porque no se computaron, y aquellas que por necesidad pues hay que ejecutar, porque si no, no se cumple con lo que estaba establecido para dicho contrato. Entonces, una vez que se obtiene la autorización, ¿ok? Para girarle esta instrucción al contratista o a la entidad ejecutora, esta obviamente pues debe cumplirla dentro de los plazos que hayan sido establecidos, y debe contener pues o debe estar las posibles instrucciones que pueda recibir son las que tenemos ahí a continuación, que es disminuir la cantidad de volumen de cualquier ítem de obra incluido en el contrato, cuando dichos volúmenes no sean entonces necesarios y estén técnicamente justificados, es decir, que haya una disminución de la cantidad ejecutada para ejecutar de una partida en particular. Suprimir cualquier ítem de obra cuando no sea necesario y esté técnicamente justificado. Es decir, a lo mejor hay un ítem que no hace falta que se ejecute y entonces eso va a causar una modificación del contrato. Efectuar ajustes de rutina y especiales en el desarrollo de la obra. Eso puede, pues, lo que tiene que ver con los rendimientos, con los tiempos de ejecución, etcétera, etcétera. Hay otro que es cambiar las características del diseño de los trabajos de ejecución de obra para mejorarlo u optimizar el funcionamiento. Es decir, hay un cambio en el proyecto, ¿okay? Para producir un producto final de mejor calidad o de mayor prestación. Cambiar los alineamientos, los niveles, las posiciones o las dimensiones de cualquier parte de la obra, para mejor desarrollo del proyecto en sí. Y por último, efectuar trabajos adicionales que no estaban contemplados, pues, inherentes a la obra, que sean técnicamente, obviamente, necesarios y que estén justificados para que nosotros podamos terminar la obra de la mejor manera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las modificaciones de obra, de acuerdo a cómo se manejan los términos en Bolivia, se darán a través de tres instrumentos diferentes, que son la orden de trabajo, las órdenes de cambio y el contrato modificatorio. Vamos a hablar de cada uno de ellos ahorita más adelante. ¿Alguna pregunta hasta ahora antes de entrar en los tres? Aquí está, orden de trabajo. ¿Algún comentario? ¿O seguimos adelante? Bueno, esto lo deben saber ustedes mejor que yo. Porque ustedes trabajan y tienen tiempo trabajando allá en Bolivia. Yo lo he trabajado bajo otros términos. ¿Okay? Entonces, las órdenes de trabajo es una modificación referida al ajuste o a un ajuste o una redistribución de volumen, es decir, para nosotros en Venezuela esos aumentos y disminuciones de cantidades de obras o de ítems, unos ítems nuevos,
o porque haya cambio de materiales que puedan mitigarse o resolverse con la disminución de otros volúmenes, situación que debe dejar el presupuesto total del contrato inalterable. Eso es una condición que presentan en muchos países, que el monto final del contrato no se vea modificado. Entonces, si tú haces un aumento de una partida, posiblemente tenga que hacer una disminución de otra sin desmejorar la calidad del trabajo que se está ejecutando. ¿Ok? Entonces, cuando la modificación esté referida a un ajuste o redistribución de cantidades de obra, sin que ello signifique pues, un cambio sustancial en el diseño de obra, también tiene que darse a cumplir que las condiciones, el plazo de ejecución y el monto del contrato no se vean afectados. ¿Okay? Estas órdenes, entonces, obviamente, pues, son emitidas por la supervisión mediante una correspondencia o una carta expresa o colocada en el libro de órdenes, donde se da la instrucción de los trabajos que se hay que ejecutar de acuerdo con las estipulaciones del contrato o lo que te indicaba en el contrato, incluyendo en estos casos, pues las modificaciones que no signifiquen variaciones en las condiciones de pago y no impliquen incremento en el monto del contrato. Así que el monto del contrato sigue siendo el mismo. ¿Okay? Entonces, estas modificaciones introducidas mediante órdenes de trabajo no significan cambios sustanciales en la cantidad de trabajo o en la cantidad de horas de los ítems que están establecidos en el contrato, ya que mediante este procedimiento no se podrán trasladar recursos económicos de un ítem que no continuará siendo utilizado para otro ítem. ¿Okay? Entonces, todo esto hay que hacer una serie de verificaciones, hay que hacer una serie de comprobaciones, ¿okay? Que una vez que se hace, pues la entidad ejecutora o el contratista le presentará entonces al supervisor una planilla, pues así como la que tienen ahí, orden de trabajo, aquí la ven en el trasfondo, ¿ok? Una planilla de orden de trabajo que tendrá un formato de acuerdo al organismo que la esté ejecutando, ¿ok? Y esta tiene que estar firmada por el supervisor y por la entidad ejecutora del contratista y debe estar respaldada de esa documentación que tenemos allí. La solicitud de la orden, una carta, una correspondencia que emite el contratista, que está dirigida al supervisor, los cómputos métricos detallados por ítem de obra, donde están las planillas de cálculo, croquis, etcétera. Debe ir acompañada también pues, de las copias del libro de órdenes, de los certificados de calidad que se hayan utilizado, se van a utilizar, que sean requeridos para la verificación de la calidad de los materiales, quizá cualquier otro documento que el supervisor considere necesario, y obviamente todo eso va acompañado del el informe técnico que presenta el supervisor justificando ese tipo justificando la orden de trabajo. ¿Okay? Luego tenemos las órdenes de cambio, perdón. ¿Okay? Entonces las órdenes de cambio pueden ser con respecto al proyecto, es una orden, obviamente, pues que ya está emitida o la emite la supervisión con la previa aprobación del ente contratante, pues. Entonces, en el caso de que la modificación establezca un incremento o una disminución en las cantidades de obra para las cuales existe una base de pago en la propuesta, que implica una modificación en el plazo y en el monto del contrato de otro tipo, es otro tipo no es una orden de trabajo, estamos haciendo cambios en el proyecto. Entonces podemos cambiar las cantidades de obra, podemos cambiar el plazo de ejecución, ¿ok? Y incremento de precio unitario. Eso pueden ser las las posibilidades que puedan tener las órdenes de cambio. ¿Ok? Entonces, en el caso de que se establezca un incremento o disminución de las cantidades para las cuales existe una base de pago propuesta, ¿ok? Se determinará mediante entonces una propuesta del contratista que debe ser analizada por la supervisión, quien efectuará pues la respectiva evaluación de lo que está presentando el contratista y
constatará en su informe la recomendación al fiscal de que si procede o no procede la orden de cambio correspondiente. Entonces, las órdenes de cambio que establezcan modificaciones en la forma, en la cantidad o la calidad de la obra o de cualquier parte de esta y que determinen incremento o disminuciones al monto del contrato, solo pueden ser autorizadas hasta un valor máximo total igual a lo que está establecido contractualmente y que sea pues de una sola o la suma de varias. Creo que, yo no sé si en Bolivia creo que es el 15%, en Venezuela es hasta el 30%. Si mal no recuerdo, creo haber leído en algún lado que era hasta 15%. De todas maneras, eso aparece en el contrato. ¿Ok? Y por otro lado, las órdenes de cambio también podrán ser emitidas para modificar el plazo contractual. Ahí para modificar entonces, para cambiar monto y para cambiar órdenes de cambio por el plazo de ejecución. Igualmente, pues eso tiene una cantidad de documentos, ¿ok? Que deben ser los antecedentes, el objetivo, cuál es la justificación para dicha orden de cambio, un cuadro comparativo de volúmenes y costos incrementados o decrementados, dependiendo del caso, respecto a los volúmenes originales, definición de las nuevas actividades en el caso de que haya nuevas actividades, cuáles van a ser las condiciones de ejecución de dichas actividades, cuáles son las condiciones con las cuales se va a medir y se va a pagar, cuáles serán los medios necesarios para lograr eso, que será personal, materiales, mano de obra y equipo, cuál va a ser el rendimiento que se va a utilizar, eso es prácticamente como un análisis de precio nuevo, cuáles serán los precios unitarios que van a regir dicha orden de cambio, cuál va a ser el presupuesto modificado y el plazo modificado si es que corresponde a que hay una ampliación de cambio, ¿no? Entonces, después tenemos, ¿dónde estoy aquí? ¿Ok? La orden de cambio, pues, debe tener una revisión consensuada por parte de la supervisión, ¿ok? Y entonces la firma tanto el supervisor como el contratista y debe llevar entonces, o debe estar acompañada de ese, bueno, ahí está, fíjate que yo sabía que hasta un 5%, creo que en este caso pues digo que es hasta un 5% el aumento, pero creo que haber leído en otro lado que era hasta el 15% o el 10%. ¿Alguno de ustedes sabe exactamente cuáles son esos porcentajes? ¿Ok? Por favor, a ver si alguno de ustedes ha manejado eso en algún momento. Yo porque en realidad no, yo creo que hasta un máximo de 15. En Venezuela hasta el 30. Entonces, debe ir acompañada, obviamente, pues otra vez por los mismos documentos que eh, lleva la orden de trabajo, ¿okay? La solicitud de orden de cambio, los compuestos métricos, las copias del libro de orden, las copias de la garantía, las pruebas de laboratorio, el cronograma de avance físico de la obra, cualquier otro documento que considere pertinente la supervisión y el informe técnico que remite el supervisor de acuerdo a su criterio y justificando pues que si hay pues recomendando que haya una orden de cambio. Entonces, la otra orden de cambio es cuando tienes un cambio en el plazo, ¿ok? Porque ahora necesitas más tiempo para ejecutar, ¿ok? Entonces, esa es la orden, tiene un tratamiento muy particular, ¿ok? Que es cuando tú debes tener, entonces, eh, debes hacer una solicitud, o se hace una solicitud de ampliación de plazo, que es emitida por el contratista y va dirigida al supervisor, y eso lleva un justificativo cuando tú estás pidiendo modificaciones en el plazo de ejecución. Entonces, eso debe llevar entonces igualmente pues una cantidad de documentos, perdón, que es la solicitud, la copia del libro de órdenes, el certificado y el respaldo oficial, perdón, que es el documento que emite el organismo competente que acreditan los eventos, porque puede haber sido una causa mayor, un evento fortuito
algo climatológico que afectó los tiempos de ejecución o por alguna paralización ordenada por parte del ente contratante, la copia de las garantías, cualquier otro documento que se considere necesario, ¿verdad? Y, pues, espérate que me pasé. Y por último, pues, el informe técnico del supervisor. Entonces, esto debe tener igualmente, pues, unas fechas que son perentorias, ¿okay? Que es el día en que se suscitó el evento, hubo una inundación, un terremoto, un deslave, un derrumbe, etcétera, etcétera. Eso va, este, va a generar, pues, que haya algún tipo de ampliación en el plazo, entonces debe estar totalmente justificado. El día en que se suscitó el evento debe contar, obviamente, con el correspondiente respaldo, y cuando son de tipo climatológico debe ser una certificación del creo que se llama CENAMBI, que no me sé cuáles son la Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, creo que se llama esa unidad del Ministerio del Ambiente. Y en caso de eventos de carácter social deberá contar, pues, con los recortes de periódicos, de prensa o cualquier tipo de comunicación por parte de los municipios, porque haya habido un paro, un tranque ¿qué te digo yo? Una huelga, etcétera, etcétera. Debe tener un archivo fotográfico que, que sustente, pues, lo que se está solicitando. La solicitud de ampliación de plazo debe ser coherente, pues, con el estado de avance de las obras, y esta ampliación, pues, una ampliación de plazo no puede dar lugar en ningún caso a la emisión de un contrato modificatorio, que es el que vamos a ver ahorita más adelante. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Que creo que nos falta poco. ¿Dónde estoy? Sí, ya falta poco. Contrato modificatorio de obra. ¿Algún comentario? Ve, yo soy el que digo el 15%, en mi caso es 5 y en este es 10. Entonces, el caso del contrato modificatorio es cuando hay modificación en los volúmenes de obra o la creación de nuevas partidas, ¿ok? Y entonces esto nos permite nada más un aumento del presupuesto del 10%, ¿ok? Entonces aquí tenemos todo lo que tiene que ver con los requerimientos que debe llevar ya vamos a ver si son las 9:20. ¿Ok? ¿Qué debe llevar un contrato? Debe tener una solicitud de contrato modificatorio, ¿ok? Los cómputos métricos, los análisis de precios para las partidas nuevas y el presupuesto completo, el cronograma de avance físico, eh, la copia del libro de órdenes, la copia de la garantía, el informe técnico del supervisor que va dirigido al fiscal, y cualquier otro documento, pues, que se considere necesario para la emisión del respectivo contrato modificatorio. ¿Ok? Por último, vamos a ver aquí, ¿ok? Lo que tiene que ver con la emisión y la suscripción de estas órdenes de cambio, órdenes de trabajo y contratos modificatorios. ¿Ok? Toda orden de trabajo o orden de cambio o contrato modificatorio deben ser emitidos y suscritos en forma previa a la ejecución de los trabajos por parte del contratista. Eso no lo puede ejecutar, no puede ejecutar nada de eso si no lo ha presentado previamente y haya sido aprobado. Y en ninguno de los casos, pues, estos documentos que le está solicitando, una solicitud de orden de cambio, una solicitud de orden de trabajo o una solicitud de contrato modificatorio, en ningún caso constituye, pues, un documento regulador de procedimiento de la ejecución de la obra, excepto en casos de emergencia declarada para el lugar del emplazamiento del sitio donde se encuentra la obra. Ya con esto, pues, ya terminamos la sesión de hoy.
Déjame dejar de compartir aquí. Aquí, bueno, muchas gracias por la atención. Déjame dejar de compartir. Stop sharing. Ok. Bueno, y vamos entonces a nuestra respectiva lista. Vamos a aquí, ya va. Aquí tengo que meterme aquí y voy a compartir. ¿Dónde que está compartir? Compartir, share. Está. Creo que es esta. Me dicen si la están viendo. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Ajá, dígame. Ya, ingeniero, lo siguiente, un proyecto, eh, en los cómputos métricos había un error aritmético que Ajá, aumentaba considerablemente un ítem, ya, ok. y en la división del proyecto se ha determinado, digamos que, bueno, hay que corregirlo por el error aritmético, Claro, pero la claro. empresa no estaba de acuerdo, digamos, en modificar el contrato porque ese ítem, digamos, le significaba un buen ingreso económico, ¿no? Entonces había una Pues, discrepancia en eso, entre que el supervisor claro. quería modificar, pero que la empresa contratista tampoco quería modificar el contrato modificatorio, no quería aceptar. Entonces, en esos casos, cuando hay ese tipo de discrepancias por errores o actualizaciones necesarias para el proyecto, ¿cuál sería el proceso, digamos, para poder llegar a un buen acuerdo? O en términos legales, en el peor de los casos, en caso de que no haya un acuerdo entre partes. Sí, fíjate, esa es muy buena tu pregunta. De verdad que sí, eso se me ha presentado en varias oportunidades. En el caso particular que tú estás diciendo, me atrevo a pensar, por lo que me dijiste, que la cantidad o la cantidad que estaba estipulada en el ítem era mayor de lo que realmente sí se tenía que ejecutar. ¿Estoy en lo correcto? Correcto, ingeniero. Claro, por supuesto, de una cantidad mayor y entonces al multiplicarlo por el precio se le iba a disminuir el monto del contrato. Pero eso a mi manera de ver, yo no concilio, yo no hubiera conciliado si no digo, mira, efectivamente, esto es un error de cómputo, esto es un error de cantidad, tú no vas a poder ejecutar nunca esa cantidad de horas. ¿Eh? Lo que yo trataría de ver es qué otro tipo de ítem yo podría incorporar en la obra, obviamente con el permiso del ente contratante, para mejorar la prestación del servicio que va a prestar la obra, ¿ok? De manera de compensar ese dinero sobrante, porque ese dinero iba a sobrar, ¿ok? Al momento que tú hicieras el cierre de la obra, iba a sobrar ese dinero porque no se ejecutó esa cantidad de obra. Entonces, el monto de excedente pues iba a sobrar y el contratista obviamente se veía negado o se negaba a que le redujeran el monto del contrato. ¿Eh? Pero eso no tiene, yo desde mi punto de vista particular, pues yo trato de buscar la manera de que de alguna u otra manera, de otra forma, se pudiera incorporar ítem nuevo dentro de la obra para poder entonces compensar, ¿ok? El monto del contrato hacia el contratista, pero no puede, por mala crianza, perdón la expresión, por mala crianza del contratista no puede decir que no lo acepta, ¿ok? Claro, ingeniero, perfecto. O sea, del tema, digamos, nacionalmente, eso es lo correcto, ¿no? Y Claro, generalmente ¿no? es lo que se procede, digamos, tratar de compensar con alguna otra actividad o crear nuevas actividades que vayan a compensar, digamos, el monto del contrato, ¿no? Sí, pero que Pero, siempre que sean necesarias, ¿no? ujú. Para mejorar la prestación del trabajo que se está haciendo. Y así en términos legales, pero ingeniero, En términos legales no tiene por dónde cogerle el contratista. Eso no es mandatorio, no es obligatorio el cumplir con el contrato tal cual como está. Eso fue un error y simplemente un error tiene que aceptarlo como un error de cuantificación, pues. Porque él debe, ¿ok? El contratista
debe revisar el proyecto, ¿ok? Y debe revisar la cantidad de obra. Así como lo debe hacer el supervisor, pues el supervisor debe revisar todo el contrato, todo el presupuesto, ¿ok? Por eso que hay un tiempo, eso ahorita no sucede con BIM, ¿ok? Esos son errores que se prestan cuando se hacen cómputos manuales, ¿ok? Y se hacen sobre plano, no se hacen sobre planos en papel y no sobre planos digitales, ¿ok? Y eso va a ir desapareciendo con el tiempo. Pero eso legalmente no tiene asidero el contratista para eso, desde el punto de vista legal. Ya, ingeniero. Y bueno, por no haber revisado correctamente, digamos, el supervisor, los cómputos métricos, todo lo demás, tendría también alguna sanción, ¿no? Bueno, una llamada de atención posiblemente, porque el que es culpable de eso es el proyectista, el que hizo el proyecto, los cómputos originales del proyecto. Ese es el que realmente es culpable. ¿Eh? Y No, pero el no ingeniero, él. el supervisor también tiene la obligación de poder revisar todos los cómputos métricos, todo lo demás, ¿no? Sí, pero tú te imaginas hacerlo revisión de un cómputo métrico de una autopista o de una carretera de Cochabamba no sé, a ¿cómo que se llama este pueblito que está yendo para el Salar? Que hay unos carnavales muy buenos ahí, X, que son como de 2 horas, 3 horas de Cochabamba, que son unos cuantos kilómetros. Ah, Oruro, ¿ok? ¿Te imaginas que están haciendo una rehabilitación de la vía Cochabamba-Oruro? Son unos cuantos kilómetros, ¿ok? Entonces, revisar completamente todos los cómputos métricos se lleva más de 30 días, ¿ok? Pero eso es lo Entonces, que estipula en el contrato también, ¿no, ingeniero? Al final de... bueno, es que te deben de dar el tiempo suficiente, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Yo ahorita estoy cotizando para una rehabilitación de unas escuelas, ¿ok? De 19 escuelas en una provincia como que está como a 4 horas y media de aquí de la ciudad donde yo resido, ¿ok? Y no se firma, digamos, el contrato de adjudicación, no se firma hasta que la supervisión haya hecho la revisión completa del proyecto. ¿Eh? Y no tenemos, digamos, claro, no son obras porque cada una de esas rehabilitaciones se debe ejecutar en 6 semanas, ¿ok? Y son trabajos menores, pinturas, cambio de lámparas, cambio de puertas, ventanas, cambio de piezas sanitarias, etcétera, etcétera, que son fáciles de cuantificar en el proyecto, ¿eh? Entonces, hasta tanto la supervisión no haya hecho la revisión completa y diga, sí, ya revisé, no se hace la contratación porque esto es a través de un ente internacional que es la UNICEF, que es con la ONU, pues. Es la dirección de la ONU que trabaja con la infancia y con la escuela, con la educación. Entonces, estamos en proceso de, ahorita tengo una broma aquí, tengo una letra que es lo que tengo yo aquí, ya va. No sé qué es esto. Sí, en la planilla no veo qué es. Pero no, como te digo, la responsabilidad recae sobre el proyectista, sobre el que hizo el cálculo inicial, ¿ok? Porque el supervisor, el supervisor no hace los cómputos métricos, los revisa, pero no los hace. Por eso es que tiene que haber lo que en Venezuela llamábamos en mi tiempo los planos marcados. Que cuando era por plano, tú marcabas sobre un plano, hacías toda la... eh, déjame habilitar aquí mi cámara que no me veo. ¿Okay? Hacías sobre un plano, marcabas los elementos que estabas chequeando y una vez que tú terminabas de hacer los cómputos veías si todo el plano estaba marcado, ¿ok? Y usaba diferentes colores, etcétera, etcétera.
para verificar pues que estabas tomando en cuenta todos los cómputos, todos los ítems que estaban contemplados dentro del presupuesto. ¿Ok? ¿Te quedó claro? Sí, ingeniero, está bien, gracias. De nada, Marco. De nada. Bueno, vamos a proceder con la lista. ¿Ok? Fernando Álvarez me escribió de que no podía asistir. Raúl Aramayo, por favor. Presente. Ya va. Presente. Ok, gracias, Raúl. Estaba cambiando de pantalla para poder tener registro en la filmación, en la grabación. William Arcaya. William. Presente, ingeniero. Gracias, William. Waylander Baltasar. Presente, Inge. Ok, ¿qué te pasó en la sesión pasada? Waylander. Unas- ¿Ah? Inge, La Inge. sesión pasada, ¿qué pasó? No, es que salí un rato, tenía problemas con mis pesitos que lo habían mordido y hasta la vuelta ya se había pasado la clase. Caramba, está bien. Eh, No, nada grave, me imagino. no, nada grave más bien. Gracias a Dios. Hugo Bautista. Hugo Bautista. Presente, Inge, presente. Aquí estamos. Gracias, Hugo. ¿Cómo estamos? Lourdes Cava. Lourdes no vino en la primera sesión. Lourdes Cava. Esta es una de las retiradas. Cristian Callejas. Espérate. Presente, Inge. Hola, Cristian, espérate. Presente. Inge, gracias, Cristian. Marcos Capo. Presente, ingeniero. Pendientes ahí para que avancemos con esto. Vladimir Chambi. Vladimir. Caramba, Vladimir no vino a esta sesión. Vladimir Chambi. Mauricio Chávez. Ese no vino la primera vez. Espérate que por aquí. Álvaro Chura. Álvaro Chura. Es intermitente. Viene una sí, una no. Aquí presente, Inge, También no viniste a la clase, la sesión pasada. no estaba disponible, Inge, va a disculpar, tampoco estaba a disposición de mi teléfono. Bueno, acuérdense, y eso va para todos, que cuando no puedan me avisan para que no pierdan todos los puntos. ¿Ok? Muy bien, Inge, gracias. Nuit Cordero, adelante Nuit. Patricia. Presente. No se tarde, mire, vean por dónde va la lista, de manera que estén alerta para poder avanzar rápido. María Cruz, esa no vino en la primera vez. Tampoco Valeria Durán. Vamos con Tony Flores. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, Johnny, por tu presencia. Alejandro González tampoco ha venido la primera vez. Adrián Gutiérrez, vino una vez, nada. Adrián Gutiérrez. Ya va, que tengo aquí una. Déjame cerrar esta otra. Adrián Gutiérrez no vino. Por ver, Cristian Hernández. Cristian. Buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, gracias por tu presencia. José Ledesma. Buenas noches, Inge. Presente. Buenas noches, José. Faltaste las primeras sesiones, José. Sí, como le dije, antes no tenía acceso a internet y por eso no pude estar en las primeras. Gracias. Las primeras tres. ¿Ok? Sí, no tenía acceso, sí. Ok. Edwin López. Mi disculpa. Gracias. Presente, ingeniero. Gracias, Edwin.
Recuerden avisar cuando no puedan estar presentes. Ok, Walter Mamani. Walter. No vino la sesión pasada y parece que en esta tampoco vino. Alex Mancilla no vino la primera. Jair Mancilla tampoco. Reinaldo Montaño tampoco ha venido la primera. Pues, Marcos Mullizaca. Marcos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. ¿Qué pasó la sesión pasada, Marcos? Tenía un examen y no podía asistir. Acuérdense, si me llaman por lo menos si tienen un punto de los tres. Sí, no, Víctor eso, Ortiz. ya, Dime. Presente, ingeniero. Gracias, Víctor. ¿Ibas a decir algo, Marco Antonio? Sí, no, es que no me podía conectar. Teníamos un examen del decreto supremo 181, no me podía por eso. Caramba. Pablo Pacheco. Pablo Pacheco. Presente, ingeniero. ¿Qué te pasó la pasada? La anterior vez estaba en línea, ingeniero, solamente que estaba un poco trasnochado y ya no pude terminar el curso. Me dormí en plena clase, ¿no? Va a disculpar, ingeniero. ¿Te dormiste en plena clase? Sí, Está bien. estaba haciendo planillas un Estaba día antes. trasnochado no me imagino que no fue porque te fuiste de rumba. Sí, ahorita también estoy de viaje, ingeniero. Estoy de viaje, estoy en la flota y apenas también hace un momento nomás me acabé de entrar porque no había señal donde estaba, ¿no? Ok. Dale, está bien. Wilfredo Palaguerra. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches, Wilfredo. Wilfredo es uno de los que ha estado presente en todas las sesiones. Marcos Quiroga. Ingeniero, buenas noches, presente. Tú tienes una falta por ahí, Marcos. Sí, una vez dije, no, estaba sin internet, no pude ingresar. Bueno, pero para eso está el celular, de avisar, ¿ok? Le mandé, ingeniero, por WhatsApp a su interno. ¿Esa vez me lo mandaste? Sí, lo mandé. Una vez que tuve señal ya le mandé, dije. Ah, sí, ya yo está registrado, sí. Ok. Ya, Junior gracias. Quiroz. Junior, eso no ha venido la primera vez. Junior Quiroz, nada. Vladimir Rivera. Presente, ingeniero. Tienes dos faltas, Vladimir. ¿Cierto? ¿No? Sí, no pude por el tema de señal, motivo de campo. Ernesto Roca. Presente, ingeniero. Gracias, Ernesto. Luis Ruiz. Presente, Inge. Coño, Luis, en términos de béisbol, está bateando 1000 de verdad, ha venido toda la sesión. Carlos Saavedra. Estoy aquí. Carlos Saavedra. Ese no ha venido ninguno. A ver. Carlos Saavedra es aquí arriba ya. Que no ha venido ninguno. Oscar Vargas. Oscar. Presente. Gracias, Oscar. Jorge Vargas. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches, gracias. Vicente Vargas. Presente, ingeniero. Ok, gracias, Vicente. Lucio Velasco no ha venido la primera. Creo que está aquí. Ángelo Vera. Presente. Gracias, Ángelo. Y César Celaya tampoco ha venido. Bueno, para la próxima sesión, entonces, más corta en contenido y vamos a hablar sobre el trabajo. Es lo que van a realizar como trabajo final. ¿Ok? Entonces, pues espero para la semana que viene ya tienen colgado, ahora mañana cuelgo el cuestionario de esta sesión. Tienen hasta mañana para contestar el de la sesión número 4. ¿Ok?
porque lo colgué muy tarde. Ese día no lo colgué, no lo puse el jueves, sino el viernes, entonces no les iba a perjudicar con un día menos. Okay, entonces, bueno, ¿dónde estamos? Aquí. Vamos a poner entonces, como siempre, nuestro acostumbrado sesión de cámara. Todos activar su cámara, por favor. Vamos a activar ahí la cámara. Déjame buscar aquí, poner aquí Paint un momentico mientras tanto. Paint. Abrir. Abrir Paint. ¿Qué pasó? Ahí está abierto. Ok, activen su cámara, por favor. Ha dado muy buen resultado esto de presentar la cámara al final. ¿Cuántos vemos aquí? Todavía faltan aquí 4, 8, 11, 14. Siguen activando cámaras. Que bueno, sí vamos a salir bastante. ¿Alguien más tiene que activar su cámara, por favor? ¿Alguien más? ¿Falta alguien? Para ver, 4, 5, 10. Todavía faltan. Ahí estamos casi todos. Ahí estábamos todos, pero bueno. 5, 10, todavía siguen conectándose. ¿Alguien falta por conectarse? Por activar la cámara. Marcos está ahí. 5, 10, 15, 20. Yo creo que estamos todos aquí. Déjame entonces hacer el print screen. Saludo para todos aquí. Un saludo para los demás colegas. Ahí todo el mundo saludando. Vamos a ver si salió bien la toma esta. Vamos a ver qué pasa aquí que no me deja abrir aquí. Pues esto. Y entonces, ya va, un momentico. Ya va, que tengo que, no borren la, ahí sé qué pasa aquí. No sé qué me está pasando hoy. Déjame cerrar aquí. Que estoy compartiendo pantalla, ya va. Estoy compartiendo pantalla. Esto lo estoy compartiendo. Déjame cerrar aquí. ¿Qué pasó aquí? No encuentro la. Caramba. Ya va, ¿qué pasó? No cierren todavía. No cierren. ¿Qué pasa aquí? Hoy me enredé. Hoy estoy enredado con la presentación. Aquí está el Paint. Vamos a ver. Vamos a ver si salió. Sí, aquí está. Perfecto. Bueno, jóvenes, nos vemos la semana que viene. Ok, que pasen un feliz fin de semana. Y nos estamos viendo, pues. Hasta la semana que viene. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches para todos.